Mi grupo está conformado por Karim Padilla, Isabel Almenares, David Rico, Dainer García, Yeider Serrano, Anderson Ortiz y mi persona Yeider Serrano. Mi nombre es Anderson Ortiz. En el presente informe se da a conocer ejercicio y experimento de los resultados obtenidos en la práctica realizada en el laboratorio el día 10 de mayo del 2018, donde trabajamos el tema de movimiento rectilíneo de una partícula, y allí aprendimos que para comprender el recorrido de una partícula es necesario conocer sus propias características, y así interactúa directamente la primera ley de Newton, donde nos dice que una partícula permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que mientras que no haya una fuerza externa aplicada sobre un cuerpo, ese cuerpo se mantendrá en reposo o en velocidad constante, y así el movimiento rectilíneo uniforme no es más que una trayectoria recta o una velocidad constante sin variación. Objetivo general: analizar el movimiento de una partícula a partir de los datos obtenidos por un observador en reposo. Objetivo específico: número 1. Observar el comportamiento de una partícula en movimiento. Número 2. Interpretar los resultados de los datos obtenidos. El movimiento rectilíneo uniforme es un fenómeno en el que se juntan tres variables para escribir un desplazamiento constante en una línea recta indeformable y sin ningún tipo de aceleración. El MRU, siglas utilizadas para el movimiento rectilíneo uniforme, es una de las formas de desplazamiento más simples, y su cálculo depende de tres variables cuya denotación también es constante. Las fórmulas utilizadas para calcular el movimiento rectilíneo uniforme se derivan del despeje de la distancia, que distancia es igual a velocidad por tiempo. Por tanto, tiempo es igual a distancia sobre velocidad, y velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Yo les vengo a hablar sobre el movimiento uniformemente acelerado, o MUA. El movimiento uniformemente acelerado en la física es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo permanece constante. Puede expresarse en magnitudes vectoriales de dirección y en magnitudes escalares. Todo esto teniendo en cuenta el transcurso de un tiempo predeterminado. En el movimiento rectilíneo es uniformemente acelerado en el que la trayectoria es rectilínea y se representa cuando la aceleración y la velocidad inicial tienen la misma dirección. En el movimiento parabólico, en la trayectoria describe una parábola y se presenta la aceleración y la velocidad inicial no tienen la misma dirección. En cambio, en el movimiento circular uniforme, la aceleración tan solo es constante en módulo, pero no lo es en dirección, por ser cada instante perpendicular a la velocidad, estando dirigida hacia el centro de la trayectoria circular o la aceleración centrípeta. Por ello, no se puede considerar un movimiento uniformemente acelerado a menos que nos refiramos a la aceleración angular. En la mecánica clásica, el movimiento de una partícula sometida a una fuerza constante resulta ser un movimiento uniformemente acelerado. En el caso general, la trayectoria de una partícula sometida a una fuerza constante resulta ser una parábola. El movimiento bajo una fuerza constante en la mecánica relativista dice que no existe un equivalente al movimiento uniformemente acelerado, ya que la aceleración depende de la velocidad y mantener una aceleración constante requeriría una fuerza progresivamente creciente. Además, desde el punto de vista de la teoría relativista especial, no es realista suponer que pueda existir un cuerpo con aceleración constante indefinidamente, ya que tras un tiempo suficientemente largo, la aceleración del cuerpo va a acumular una gran cantidad de energía cinética infinita, lo cual pues es imposible. En otras palabras, un movimiento uniformemente acelerado se da por voluntad propia de un cuerpo o por una fuerza externa que lo saca del reposo, ubicándolo en la segunda ley de Newton, que dice que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento hasta que una fuerza externa lo saque del reposo o pare el movimiento.
En este laboratorio vamos a ver cómo un cuerpo reacciona a una aceleración en un plano inclinado. Buenas, mi nombre es Isabel Almenares y le voy a hablar sobre el GLX. El GLX es un sistema portátil para el estudio experimental de las ciencias naturales. Con este podemos encontrar, pues se dispone de 4 sensores para conectarlos, ya sea que trabajemos con velocidad-tiempo o trabajemos en el campo y necesitamos ver otras cosas. También podemos conectarle micrófono, podemos conectarle para medir la temperatura, tiene puerto USB para conectarle ya sea al computador o instalarle una memoria para sacar los datos y verlos más ampliamente en el computador. Podemos encenderlos conectándolo a la corriente con el cargador que este trae, sino también cuenta con un botón de encendido que se enciende, para encenderlo. Una vez encendido, en la bandeja de inicio podemos encontrar lo que es archivo para guardar absolutamente todo lo que realicemos por medio de este y para pasar de el GLX a la memoria. Podemos encontrar calculadora por si nos falta hacer una cuenta rápida y algo, ahí tenemos una función de calculadora. Tenemos cronómetro, temporizador, tenía para gráficas, donde nos explicaban las gráficas, mostraban las gráficas ya sea de aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo y así. También nos daba la opción ahí de ampliar las gráficas, de hacer el conteo de nuevo, hacer el muestreo de nuevo y muchas otras opciones. Muchas gracias por su atención. A continuación hablaré del procedimiento. El procedimiento lo dividí en 4 etapas para así hacerlo más fácil a la hora de explicar. La principal es el montaje. En el montaje ubicamos el carril de una forma recta en la que no haya obstáculos ni nada entre medio del sensor y la parte final donde va a llegar el móvil. Luego de eso pasamos a configurar. Primeramente el GLX, cuando nos encontramos en el laboratorio, lo configuramos en la opción gráfica en la parte de posición tiempo. Luego lo configuramos en nuestras casas en el programa con el que vamos a realizar o a tener más en cuenta los resultados que nos dio el móvil en la gráfica obtenida. Luego de eso pasamos al procedimiento en sí, que ya viene siendo la liberación del móvil, como principal en el movimiento rectilíneo uniforme, que es donde el carril se encuentra totalmente recto. En esa nos da un movimiento constante, y en la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es donde una parte del carril se encuentra levantada frente a la otra, haciendo así que el móvil obtenga un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Yo digo, 3, 2, 1. Como conclusión de los 3 pasos siguientes, obtenemos los datos. Los resultados obtenidos en el movimiento rectilíneo uniforme fueron los siguientes. En velocidad versus tiempo obtuvimos una gráfica que mayormente es lineal y que es horizontal, lo cual nos permite decir que la velocidad fue constante, que en un tiempo dado fue totalmente constante la velocidad del movimiento. Para concluir con este experimento que se realizó en el laboratorio y el montaje, el cual consta por el GLX, el riel y el móvil, se dice que la aceleración siempre va
al ser constante debido a la fuerza de gravedad. Sin embargo, al cambiar los ángulos se aprecia variación en la aceleración y que a mayor ángulo de grado, mayor aceleración, en el cual vamos a concluir sobre este tema del movimiento rectilíneo de una partícula. Gracias.